SER Podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece, que no es poco. Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes. No te rías antes de empezar. Por el tarareo. Claro, es que esta música es sensacional. Un día tenemos que bueno. comentarla, tenemos que desmenuzarla con nuestro pianista, al que me Pues encanta escuchar cuando habla Y adem- del piano, de contrastes, de todo. Es maravilloso, Juan. Sí, y además Boccherini tiene muy bonita historia detrás y todo. O sea, que yo creo que con Juan estaría muy o divertido ¿lo cuentas tú escuchar. o lo No, cuenta él? No, yo No. si Haremos- aporreo el piano lo destrozo. Vamos, mejor. Haremos un mix mix. Sí. Oye, yo estoy seguro de que más de un oyente se va a llevar la sorpresa hoy al saber que el Carlos III de Inglaterra, el actual rey, el hijo de la difunta Isabel II, ya tuvo un antecesor. Pero en España tuvo un precedente. Aquí también reinó un Carlos III. Hace tiempo, eso sí, ¿eh? Bueno, y fue ni más ni menos que el impulsor de la lotería, ¿no? Así como suena. Sí, así es. Ahora tanto Carlos III, oye, nosotros lo teníamos antes. Voy a empezar leyendo unas líneas de un decreto que promulgó Carlos III, insisto, el guay, el español, el de toda la vida, ¿no? Un decreto del 30 de septiembre de 1763 y que demuestra una vez más lo tramposos que son los reyes. Aunque sea el guay, es muy tramposo. A ver, leo. Prohíbo que las personas estantes, me encanta eso de personas estantes, como un mueble. personas estantes en estos reinos, de cualquier calidad y condición que sean, jueguen, tengan o permitan en sus casas los juegos de banca o faraón, baceta, carteta, banca fallida, sacanete, parar, 30 y 40, cacho, flor, 15, 31 envidada, ni otros cualesquiera de naipes que sean de suerte o azar. Dicho todo esto en lenguaje fino. Prohibido jugar a las cartas en todas las casas de España y al que juegue lo crujo, Hombre. más o menos. Sí, bueno. Pero en ese mismo decreto de 30 de septiembre, el señor Carlos III creó un nuevo juego de azar que sería el único permitido a partir de entonces. Por eso te decía que eran unos tramposos, ¿no? Que era la lotería de los números. Es decir, en el mismo decreto donde Carlos III crea la lotería, está prohibiendo a los españoles que jueguen a las cartas. ¿Tienen o no tienen arte? No me digas tú, ¿no? Carlos III es uno de los reyes que la cogió llorona con el juego, ¿no? En su caso era una consecuencia de ese pensamiento ilustrado que se trajo de Italia y que se propuso meter en las cabezotas de los ignorantes españoles a golpe de reales órdenes. También intentó prohibir los toros porque le parecía una salvajada y ahí seguimos. Ese decreto contra el juego del 30 de septiembre ni fue la primera ni mucho menos la última orden que dio Carlos III prohibiendo jugar a todo lo que no fuera lotería y que por supuesto no le hicieron puñetero caso, ¿no? Aquí en España todo el mundo siguió echando la partidita y también comprando lotería. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Quita los pies de la mesa, en el salón no se juega, en el sofá no se come, en el salón no se juega. Esto no se toca, niño, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Aquí no se juega pelota, en el salón Aquí no se juega. Oye, me ha impactado esa retahíla de juegos del que incluía el decreto juegos de cartas. Sí. ¿Por qué el empeño en prohibir los naipes concretamente? No sé. En realidad lo que pretendía era prohibir las apuestas Las que apuestas. claro, que llevaban aparejadas los juegos de cartas, ¿no? Y la verdad sí, todo, además es que no se dejó un juego fuera, todos esos eran, todos los citados eran juegos de cartas. El cacho, en uno de ellos se jugaba con media baraja, había otro, el sacanete, Eso no que sé se lo jugaba que es. se jugaba con 6 barajas el sacanete. Pero el 31 en vidada sí te suena. El mus, ¿no? Claro, Sí. es el mus. Carlos III quería que si tenían que jugarse el dinero se lo jugaran en la lotería del Estado. No, que no se lo jugaran entre los súbditos, que eso no dejaba pasta a la corona, ¿no?
El truco de instalar la lotería para aumentar los ingresos de la monarquía llevaba pergeñándolo tiempo ya, ¿no? Carlos III conocía la loto de cuando estuvo como rey de Nápoles durante 25 años, ¿no? Y le pareció que aquello funcionaba bien. Por eso se trajo en comisión de servicio a España a varios italianos para que le organizaran el negocio, incluidos los posteros, los dueños de los puestos, ¿no? Donde se vendía la lotería, los loteros, que diríamos ahora, claro. Porque ellos ya llevaban años en el negocio y sabían cómo evitar los fraudes. Si era listo Carlos III, fíjate, bueno, en realidad los asesores eran los listos, ¿no? Siempre digo lo mismo. Que Carlos III, como sabía que eso de la lotería no le gustaba a la multinacional católica... ¿Ah, no? ¿Tampoco? No, ¿qué va? Tuvo mucho cuidado en meter para colársela, metió en el decreto las palabras benéfico, beneficencia, objetivos píos, hospicios, hospitales, metió ahí todas esas palabritas, ¿no? Mira, fíjate cómo justifica el rey en el decreto la conveniencia de una lotería benéfica. Dice él, las ganancias se destinarán a hospitales, hospicios y otras obras pías y públicas en que se consumen anualmente muchos caudales de mi real erario. Toma ya. O sea, no digo yo que esté mal pensado lo de la lotería, pero claro, el erario real estaba para eso, majo, para cuidar del bienestar de los súbditos, no solo para financiar tus partidas de caza. Yo sigo sin ver claro qué tenía que decir la Iglesia sobre el juego de la lotería. Quiere decir que no es un negociado. Digo, no sé, pregunto. Si hay pasta es un negociado. Siempre que haya dinero por el medio, la secta tiene mucho que decir a no ser que trinque una parte de la pasta, ¿no? Hubo 2 papas en el primer cuarto del siglo XVIII que prohibieron radicalmente el juego de lotería. Clemente XI y Benedicto XIII. Y además con pena de excomunión, porque lo de que la gente jugara y apostara no les gustaba nada. Pero fíjate, llegó el siguiente papa, Clemente XII, que vio que la lotería era una herramienta pistonuda para sanear las finanzas pontificias. Dijo, hombre, esto no está tan mal. Así que instaló una lotería propia en sus estados pontificios y retiró la chorrada de la excomunión. Claro, en cuanto vio que la pasta venía bien, ¿no? Jugar a partir de ahí dejó de ser pecado, ¿no? Pero con lo del juego, por lo que incumbe a la diversión y al jolgorio, la Iglesia siempre ha estado en contra, absolutamente, menos para ellos, ¿no? Que juegan en secreto y a escondidas. El dominico Tomás de Aquino, sin embargo, este tipo es del siglo XIII, estamos hablando de 1200 y pico, ¿no? Bueno, pues Tomás de Aquino parecía tener un poquito más de sentido común que sus colegas, y este era contrario a toda actividad lúdica, es verdad, sobre todo a ejercicios físicos, los deportes no le gustaba nada, pero también le molestaban las representaciones teatrales porque las consideraba inmorales. Pero sin embargo evitó toda referencia a los juegos de azar, el tío. Porque Tomás era muy práctico y sabía que si lo prohíbes todo, pues se te acaba volviendo en contra la plebe. No puedes prohibirlo todo, ¿no? Él sugería dar un poquito de cuerda. Como dijo en sus escritos, conceder descanso al cuerpo y al alma. Permitía, también dijo, desviaciones honestas. O dicho de otra manera, pues jugar con moderación. Ah, vale. Y solo si eres mayor de edad. Vale, como claro, anuncio. ¿no? Sí. Claro, si se jugaba con pasión, eso era contrario al amor de Dios y a los preceptos de la Iglesia. Y además, fíjate, yo gracias a Tomás de Aquino, leyendo documentación para esto, he aprendido una palabra nueva porque... ¿Qué es? Porque sí, yo no la conocía. Él recomendaba cultivar la virtud de la eutrapelia. ¿Tú habías oído eutrapelia? Nunca, jamás. Bueno, pues eutrapelia es la mesura en la práctica de las diversiones. Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo. Me he curado a mí mismo que no dormiré solo, porque hoy de hoy no pasa y voy a pasármelo bien. Esto es ni eutrapelia ni hostias. Esto es nada, esto es a lo suyo. Oye, bueno, no hace falta preguntar, pero te lo pregunto, si triunfó la lotería inventada o impulsada por
por Carlos III. No te lo pregunto porque si has pasado últimamente por doña Manolita, bueno, él no sabes la cola que hay todas las mañanas, bueno, y todas las tardes, o sea, a toda hora, ¿no? Llevamos comprando décimos desde verano, yo creo, ¿no? Desde antes del verano incluso. Sí. Pero has dicho antes, has comentado de pasada que hubo más ordenanzas contra el juego, ¿no? Sí, por eso te decía que la cogió Llorona, ¿no? Sacó otro decreto prohibiendo jugar a cualquier lotería extranjera. O sea, tú no podías pillar un billete de las lotos de Venecia, ni de Florencia, ni de Prusia, porque él quería todo, que se comprara todo aquí. Y después sacó en 1771 el título es largo, la pragmática sanción en fuerza de ley prohibiendo los juegos de envite, suerte y azar que se expresan y declarando el modo de jugar los permitidos. Ha redactado con la... Sí, con el culo. Sí. Eso de la expresión en fuerza de ley es para explicitar que aunque la prohibición de jugar no viene dada directamente por una ley, sí hay obligación de acatar las disposiciones, aunque no diga la ley. No es ley, pero como si lo seriese, como si lo fuera. No es que prohibiera jugar en lugares públicos, es que no te podías juntar con 3 amigos en casa para echar un mus. Lo prohibía todo. No fue Carlos III tampoco el primero en empeñarse en acabar con el juego, porque desde que los Borbones se instalaron con Felipe V, el repollo pues no había lustro sin ordenanza, ¿no? Que no juguéis, que es un vicio, que solo trae dependencias, en fin. Pero Carlos III se dedicó a perseguirlo especialmente por su objetivo recaudatorio con la lotería y que lo escondía tras ese objetivo moral, ¿no? Decía él que pretendía evitar las ruinas de las familias y los desórdenes procedentes de los juegos, porque había navajazos por cobrar las deudas de juego, ¿no? Y ojo a las condenas si te pillaban jugando. A los nobles les caían 5 años de presidio sirviendo en los regimientos. ¿Te acuerdas que ayer hablamos que ya se cargaron los tercios? Pues en los regimientos. Y a los plebeyos otros 5, pero estos tenían que servir en los arsenales, porque siempre ha habido clases. Siempre ha habido clases, efectivamente. Oye, con esta pragmática que has comentado, ya no solo se prohibían los juegos de cartas, se prohibían todos, directamente. Todos los que fueran de azar. Vale. También se prohibió el bis-bis, que era muy parecido a la ruleta. Sí, bis-bis se llamaba. Era parecido a la ruleta, pero sin ruleta. Se jugaba sobre un tablero, ¿no? Lo que le molestaba a Carlos III era la reunión de ociosos en las tabernas agarrados a un chatodino y a una baraja o a unos dados, ¿no? Ni él ni sus antecesores borbones entendían cómo los españoles se reunían en tertulias para murmurar, bailar y jugar, sin otro objetivo intelectual, hombre, ya. Claro, tú no me das cultura como Estado y no me la voy a sacar de la manga, tendré que divertirme de alguna manera, ¿no? Estaba la plebe entonces como para organizar tertulias literarias. Por eso el juego continuó, las apuestas continuaron, pero al menos a Carlos III de 2 que intentó le salió una bien, ¿no? Porque el triunfo de la lotería es absolutamente incontestable. Total. Y el objetivo de contribuir al mantenimiento del Estado pues también. Ya ves, el 34% de lo que nos gastamos en lotería lo ingresa el tesoro público, ¿no? Ahora bien, el rey no podía acabar con el juego por decreto, porque el hombre lleva jugando desde que se juntaron 4 en un corrillo. Yo creo que lo primero que se oyó en Atapuerca fue ¡bus! Y nuestros antepasados romanos, a ver, eran unos jugadores de los más viciosos. ¿Cómo los romanos? ¿También nos legaron el juego los romanos? ¿También nos han legado el juego? Los dados tenían un vicio tremendo, ¿no? Las apuestas eran salvajes, tuvieron hasta un emperador ludópata. Cómodo. Joaquín Phoenix, el malo de Gladiator. De Gladiator, ¿es verdad? Sí. Este se jugaba hasta las partidas destinadas a la guerra, se la jugaba. A jugar dados en Roma lo llamaban alea, que significa juego de azar, de alea viene aleatorio, y aleatorio significa al azar, ¿no? Que dijo César al cruzar el Rubicón, alea jacta es, ¿no? El dado está tirado, la suerte está echada. Así que ya sabes, aparte de los acueductos, el alcantarillado, las carreteras, los baños públicos y la irrigación, ¿qué nos dieron los romanos? Los dados. Los dados. Viva Nieves, hasta el lunes. Un beso, Carla, gracias. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena Ser. La radio.